Ok. La clase pasada dimos un resumen rápido de lo que habíamos llevado del ejemplo de la cimentación compensada y también incluimos, bueno, terminamos de calcular lo que era la parte del centroide y la inercia completa del cajón de cimentación. Vimos que, por ejemplo, el cajón de cimentación representa una parte importante de la sobrecarga o de la presión de contacto de toda la estructura. Entonces nos va a servir de cierta manera como un lastre que va a permitir bajar un poco la altura del centro de masa de la cimentación. Calculamos ese centroide o donde se concentra la masa del cajón. Vimos que se encuentra a 0.85 metros, calculamos la inercia completa del cajón y resulta de 7.92. Vimos que, por ejemplo, si hubiéramos optado por decidir bueno, si hubiéramos optado por una losa de cimentación maciza para cimentar este cajón, lo que nos provocaba, o más bien el resultado, era un cajón, una losa de 1.6 metros de peralte, ¿sí? Para conservar el mismo momento de inercia del cajón de cimentación. Digamos, nos ahorrábamos un poco y ven que al final, de hecho, no es tanta la diferencia. Teníamos un cajón de 2 metros con respecto a una losa de 1.6 metros, son 40 centímetros, realmente es muy poco, ¿sí? Digamos, en cuanto a rigideces, no ganamos mucho, de hecho, hasta el contrario, perdemos al emplear una losa de cimentación, y vemos que también puede representar un sobrecosto al querer aplicar una losa de cimentación, ¿sí? Principalmente por los volúmenes de concreto. Y también vimos que, por ejemplo, si dejábamos esta losa de cimentación de 1.6 metros de altura, al multiplicarla por el peso volumétrico del concreto, nos creaba una sobrecarga de 3.84 toneladas por metro cuadrado. Eso es prácticamente el 75% de lo que pesa toda la superestructura, ¿sí? Entonces, digamos, una losa te va a permitir o nos va a dar facilidades constructivas, pero pues está en contra de que el sobrecosto del concreto, y otra que el efecto de compensación que nosotros a lo mejor ganamos con excavar a 4 metros, 5 metros, lo perdemos completamente con esa sobrecarga tan grande de lo que es la propia losa de cimentación. Hasta aquí no hay ninguna duda. Entonces, vamos a continuar con lo que teníamos. Híjole, a ver. Lo voy a copiar. Entonces ya tenemos las masas completamente de la estructura. Vamos a ver qué es o para qué nos sirven, ¿no? Tenemos el cajón de cimentación. No voy a dibujar completamente dónde se concentra, más bien todo el cajón. Solamente voy a poner dónde se coloca o dónde se ubica la altura del centro de masa, que es a 0.85 metros del cajón. Después voy a poner las alturas parciales, 0.85, y después a donde se concentra la primera losa sería 1.75 más 1.75, 3.5 más 2 metros, serían, para que me entiendan, aquí es 0.85, de aquí serían 4.35, ¿no? De este lado igual, serían 3.5 más 3.5, son 7, más 2 metros, de hecho aquí me equivoqué, sería 4.5. A ver, voy a borrarlo para que se quede
todo en conjunto. Este sería nuestro punto 0. La altura donde se concentra la masa del cajón es 0.85. Aquí son 2 metros. En este punto son 3.5 más 2 metros, 5.5 metros. De este punto son 7 más 2 metros, 9 metros. Ahora son 3.5 más 3.5 más 3.5. Serían 7, 10.5 más 2 metros. Serían 12.5. El siguiente son 3.5 por 4. Son 14, 28, no, 14 metros. 14 metros más 4 serían 16. Y la altura total serían 16 más 3.5, 19.5. ¿Sí está claro lo que se hizo? ¿No hay dudas? Nada más estamos marcando las alturas de los entrepisos. Bueno, aquí lo dividimos en dos, considerando la parte donde se divide el cajón y después lo que corresponde al semisótano. ¿Ok? Entonces, calculamos primero, bueno, vamos a ponerlo aquí. Esta estructura sería similar a que si tuviéramos un sistema estructural más o menos de esta manera. Una masa, otra masa, otra masa, siguiente masa, siguiente masa, y aquí sería prácticamente un efecto doble por el cajón de cimentación. ¿Sí? Este sería algo equivalente a lo que tenemos en la estructura, concentrando las masas sobre los entrepisos, como lo habíamos platicado anteriormente. ¿Sí? Entonces tendríamos que calcular cuál es la altura de masa, pero de todo el sistema, para al final, en lugar de tener todo esto, tener una sola masa, y esta sería la altura del centro de masa. ¿Sí? Todo ese sistema representado de esta manera. ¿Ok? Entonces, voy a borrar lo último que acabo de anotar. Y sería lo que corresponde al entrepiso. El entrepiso sería la azotea. El nivel 3. El nivel 2. El nivel 1. Lo que corresponde a planta baja. Al semisótano. Y vamos a poner aquí lo que es la cimentación. ¿Sí? Aquí voy a poner lo que corresponde al peso de cada uno de los entrepisos. ¿Qué peso ocuparíamos para esta combinación? ¿Cuál se les ocurre? ¿Sería la combinación 3? Sería la combinación 2. La combinación 2 la ocupamos para sismo. ¿Sí? Entonces, sería ocupar la combinación 2. Queremos calcular cuál es la altura del centro de masa ante un evento sísmico de la estructura.
Que de hecho, si ocupamos la combinación 3 o la combinación 1, no cambia significativamente. Pero hay que ocupar los que corresponden. Tenemos que bueno, primero voy a anotarlos aquí. La combinación 2 en toneladas sobre metro cuadrado. Para la azotea tenemos 0.72 y 0.98 para los demás. 0.72, 0.98. 0.98, 0.98, 0.98, 0.98, 0.6 y el peso de la cimentación es 1.39. Vamos a transformarlo todo esto en toneladas. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar por área. Multiplicar por el área. Exactamente, por el área, pero completamente de la estructura, ¿no? Tenemos un área de 22.7 por 40 metros. ¿Cuánto les da? 908. 928. 908. Ok. Metros cuadrados. Entonces, si me hacen el favor de pasarme cuáles son los pesos. ¿Cuál es para el primero? Para la azotea, ¿cuál es la descarga? 653.8. Otra vez, 153. 653.76. 76, ok. Para el siguiente, 889.84. ok. Sería lo mismo para todos los demás. 889.84. 89.84. Y Para los últimos dos, 544.8. 544.8. 1262.12. Ok. Esta sería completamente la descarga. Ahora, si me hacen el favor de sumar todo eso. $6,020.04. Ok. Toneladas. Ahora vamos a poner aquí lo que sería la altura parcial en metros. ¿Sí? La altura parcial, pues será aquella a partir del nivel de desplante. ¿Sí? Por eso fue que anoté todos los demás referencias. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Para la azotea son 19.5 metros, 16, 12.5, 9, 5.5, 2 metros y 0.85. Ahora vamos a multiplicar WI por
HI y este sería toneladas por metro. ¿Cuánto les dan en el primero? $12,748.32. 12,000. Ajá, 748.32. Ok. Para el siguiente, 14,237,44. ok. El siguiente, 11,123. ¿cerrados? Sí. Ok. 8,008,56. Ok. 4,894.12. 1,089.6. Y el otro es 1,072.8. Ujú. Punto 8. Punto 8. Ok. Ahora, sin más, en el favor otra vez de sumar todo esto. 53,173.84. 53,173.84. Ok. Entonces, vean que ya tenemos el peso total de la estructura y tenemos la sumatoria de momentos de los entrepisos. ¿Sí? Entonces, podemos obtener la altura del centro de masa, que será igual a la suma de las descargas por entrepiso por su respectiva altura entre la suma de las descargas de entrepiso. ¿Cuánto les daría en total? $8.83. 8,83 metros. ¿Ok? Estas serían las descargas que tenemos, más bien la altura al centro de masa de la estructura. Pero vamos a ver cuál es la altura al centro de masa si hubiéramos obtenido por 2/3 de la altura, como lo habíamos dicho comúnmente. Era 2/3 de H, que sería 2/3 de 19,5. 13. 13. Sí. Ok. Vean cómo sí baja bastante la altura al centro de masa, considerando el cajón. Aunque no se vea, digamos, tan fácil, el cajón de cimentación está aportando bastante al bajar la altura al centro de masa de la estructura. ¿Sí? Son prácticamente 4 metros, 4,5 metros que nos está bajando la altura al centro de masa, que al final cuando veamos la parte de volteo es donde va a repercutir mucho más. ¿Dudas hasta aquí? ¿No?
Ahora, este análisis que acabamos de hacer, ¿algunos de ustedes ya lo había visto? No. No. En diseño. En diseño ven el método estático, ¿no? Que es muy similar. Concentras masas, ubicas la altura al centro de masa, bueno, la altura de donde se concentra la masa, y consideras el coeficiente sísmico en todo eso, ¿sí? Es lo mismo que si ocupamos el método estático o lo hacemos por separado. Al final es exactamente el mismo criterio. Entonces, al final, vamos a considerar la altura del centro de masa que vamos a obtener o que obtuvimos ubicando y considerando el cajón de cimentación. Este nada más quedó como dato, pero lo voy a borrar para que no se vayan a confundir ahí. Entonces, este sería el dato que vamos a ocupar. Profesor, Ahora, sí, ¿podría repetir por qué el cajón baja el centro de masa? ok. Les había mostrado la clase del viernes, que fue la que tuvo un mal audio, que las masas se concentran en los entrepisos, es decir, en la azotea se concentra la masa, en el nivel 3, aquí, y así respectivamente, ¿sí? Pero el cajón también va a tener donde se va a concentrar su propia masa, que eso que ya fue lo que calculamos la clase pasada. Y les había comentado que si alguna vez tuvieron un pequeño como costalito, esos como de box, que les pegabas y se levantaba por sí solo. Esos tipos de costales, realmente lo que tenía, pues todo lo demás es aire y tiene una bolsa de arena en la parte del fondo, ¿sí? Total, tú le pegabas y era muy complicado que se volteara, debido a que la altura del centro de masa está muy, muy baja, ¿sí? Eso se presenta principalmente cuando es el momento de volteo. Entonces, por eso es que el cajón de cimentación nos baja la altura del centro de masa. ¿Y cómo lo vemos? Porque el peso de la cimentación es de 1.39 toneladas por metro cuadrado, que comparado con los demás entrepisos, pues es un poco más elevado, ¿sí? Es como si lastráramos a nuestro edificio. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, hay que considerar la parte del cajón de cimentación. Es importante. Hubiéramos metido la losa de cimentación, perdemos compensación, un sobrecosto en la propia construcción de la losa, pérdida de rigidez, y a lo mejor no ganábamos tanto en cuanto a la altura del centro de masa por el espesor de la losa que a lo mejor hubiéramos requerido estructuralmente, ¿sí? Por eso es que en lo personal yo prefiero los cajones de cimentación. ¿Dudas? Ok. Entonces ya tenemos la altura del centro de masa, podemos calcular el cortante basal de la estructura, ¿no? Que se calcula como el coeficiente sísmico por el peso total de la estructura. Sí, ya tenemos calculado el peso total de la estructura, falta ver cuál es el coeficiente sísmico que tendríamos que ocupar. Ahora, cuando vimos la parte de cimentaciones superficiales, mencionábamos de dónde podríamos obtener los espectros de diseño. Los podemos obtener tanto del SACID como del PRODISIS. Y, digamos, el SACID hasta, creo que fue julio del año pasado, que ya empezó a implementar o obtener los espectros sísmicos de esta página, sacid.unam.mx. Si ustedes entran en la Gaceta, les va a mencionar que tienen que considerar el espectro que les obtengan de esta página. En esta página ustedes se registran. A ver, voy a anotar aquí los datos.
ustedes lo puedan ver. Visualizar. No acuerdo de mi contraseña. Híjole, a ver, permítanme. Ustedes se registran en esa página y ya pueden crear su usuario. Digamos, nada más ponen su nombre, su correo y todo eso. Entonces, aquí le dice, selecciona los parámetros de obtención de información. El factor de importancia es principalmente qué tipo de estructura es. Por ejemplo, si es un hospital, si es una casa, un hospital o una escuela es tipo A, ¿no? Aquí les pone tipo A1 o A2. Las tipo A1 son de vital importancia y el A2 son las que no pueden operar con algunos daños. Y el tipo B, pues es prácticamente todo lo demás, que son casa-habitación, todo eso. Y el factor de hiperelasticidad, depende más de cómo está compuesta la estructura, si es de mampostería, si es de acero, si es de concreto. El factor de regularidad, igual tienen que hacer un pequeño checklist de qué condiciones cumple la estructura y con cuáles no. Digamos, al final nos pregunta igual si la estructura es de mampostería, sí o no. Desea obtener acelerogramas sintéticos. Los acelerogramas sintéticos son los registros que una vez les mostré que tal cual es el registro de aceleraciones a través del tiempo. Si los queremos obtener, principalmente es para un análisis paso a paso. Y la latitud y la longitud del sitio del punto de interés. Además que tenemos que ubicar por dirección cuál es el punto que queremos obtener el espectro, ¿sí? Esto es mucho más práctico y más específico a, por ejemplo, lo que teníamos en las normas del 2004. Acá se las enseño. Las de sismo. Aquí, por sitio, prácticamente vamos a obtener un espectro diferente. Y en las normas del 2004, que ya ahorita ya están en desuso, pero nada más para que lo tengan en comparación, la Ciudad de México estaba dividida de esta manera. Teníamos igual 3 zonas, pero la zona 3 estaba dividida en 4 tipos. El A, B, C y D. Vean que es un poco más general. En cambio, ahora con el SACID, prácticamente ubicamos el sitio y nos arroja un espectro completamente diferente. Estas zonas, pues obteníamos un espectro más fácil porque ya nos daba el coeficiente sísmico, la aceleración en la superficie, el primer modo, el segundo modo y el factor de sobreresistencia. ¿Sí? Digamos, esos son de manera general. Ustedes pueden entrar, se pueden registrar y cada vez que hagan un registro les aparece esta información. Les arroja el espectro. Y les dice cuál es el espectro que tiene de acuerdo al SACID. Aparece con esta leyenda que está en modo de pruebas. Sin embargo, la misma normativa que nos dice que ya tendrá que ocupar este espectro que genera la página. Y, por ejemplo, aquí yo puse que estaba ubicado en la calle Puebla 257, en la colonia Roma. No es exactamente ese número, pero está cercano ahí, ¿sí? Principalmente para evitar problemas de privacidad, principalmente, ¿sí? Pero, digamos, de manera general, puede estar una cuadra, 2 cuadras ahí. Es un espectro representativo del sitio donde estamos trabajando ahorita. Tenemos un factor de hiperelasticidad de 0.8, que es para una estructura de concreto, el factor de imperfancia del grupo B, que corresponde a una casa habitación, bueno, de oficinas,
El factor de regularidad, realmente tenemos una estructura muy regular y la estructura no es de mampostería. El periodo del suelo en ese punto es de 1.7. Si alguna vez, bueno, recuerda lo que vimos en las clases anteriores, normalmente consideramos el periodo de la estructura como punto 1 el número de entrepisos, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un edificio de 17 niveles, tendríamos un periodo de la estructura de 1.7 segundos, ¿sí? Vean qué pasaría si estuviéramos en ese punto, un periodo de la estructura de 1.7 segundos. Realmente estamos trabajando sobre la meseta, ¿sí? Son los puntos donde se presentan mayores aceleraciones y pueden afectar drásticamente a la condición del edificio. Por eso siempre vamos a buscar estar en la parte ascendente o en la parte descendente. ¿Ok? Para este caso, vamos a ver cuántos niveles tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Vamos a considerar un periodo de 0.5 y de 0.52 en uno de los sentidos. ¿Por qué uno y el otro mayor? Si recuerdan, cuando vimos la parte de la rigidez de la estructura, la rigidez de esta propia estructura, en el sentido más corto, cuando quiero oscilar la estructura, va a ser el que va a vibrar más rápido. ¿Sí? Digamos, es manera proporcional a la rigidez. Y del otro sentido, en el sentido más largo, como tiene más cantidad de marcos, se va a comportar de una manera más rígida. Entonces, el periodo va a ser menor que en el otro sentido. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a anotar aquí. Sería una vista en planta esquemática nada más. El periodo en el sentido Y será igual a 0.5 segundos y el periodo para el eje en X sería 0.52 segundos. ¿Sí? Viendo que es más rígido del otro sentido. Entonces, si regresamos a los resultados que nos da el SACI, tenemos los diferentes espectros para los diferentes coeficientes de ductilidad, que igual dependen completamente de la estructura. En este caso vamos a ocupar el de 2. Entonces, aquí vienen los periodos. ¿Cuáles son los valores que tenemos? Y el espectro de diseño para un coeficiente de ductilidad de 2, que estamos trabajando. A ver qué es 0.5 y 0.52. De 0.5 tenemos 209.8, pero vean que a diferencia de lo que habíamos visto antes, este está en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sería 209.8. El coeficiente sísmico para un periodo de 0.5 segundos será igual a 209.8 centímetros cuadrados sobre segundo. Y el coeficiente sísmico para un periodo de 0.55 segundos, ahorita lo interpolamos nada más, sería 211.5. Sobre segundo. ¿Ok? Ahora,
Si tenemos estas unidades de aceleración y el peso lo estamos considerando en toneladas, ¿qué podríamos hacer? Pues realmente lo que se hace es hacerlo dimensional. El coeficiente sísmico será igual a la aceleración del sitio entre la aceleración de la gravedad. Entonces sería 209.8 entre 981. ¿Cuánto les da? $21.38. 0.21. Sí. Ok. ¿Y el siguiente? 0.22. ¿Cerrados? Bueno, da 0.215. Vamos a dejarle 22 para que sea un cambio más diferente. ¿Ok? Serían estos coeficientes sísmicos y el cortante basal. Ahora sí ya lo podemos obtener de la manera como lo hemos calculado las otras veces. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a obtener el cortante basal en X, que será el coeficiente sísmico en X por el peso total de la estructura. ¿Cuánto sería en este caso? El coeficiente sísmico en X tiene un periodo de 0.52. Si lo interpolamos considerando el de 0.55 y 0.5, podemos sacar el promedio de ambos y sería un punto medio. ¿Cuánto les da 0.22 más 0.213 entre 2? $0.2165. Por el peso total, que ya lo tenemos calculado, que serían las 6,000 toneladas, 0.04. 1303.34. 1303.34 toneladas. Ahora, el cortante basal en Y será igual al coeficiente sísmico en Y por el peso total. No, sería aquí el coeficiente X es 0.2165 y sería 0.213. 0.213 por 6020.4. ¿Cuál es el cortante basal en Y? 1282.27. Ok. ¿Ya copiaron esto? ¿Hay dudas hasta aquí? El basal en Y es 6020.04, ¿no? Así exactamente. El peso total.
es 6020.04. ¿Dudas aquí? Y estos son los coeficientes sísmicos que obtenemos del espectro. ¿No? Ok. Entonces, a ver, permítame un momento. Ok. Entonces ya tenemos el cortante basal en X y el cortante basal en Y. Ahora, ¿qué pasa con la propia estructura confinada dentro de la masa del suelo? Tenemos una geometría más o menos así de la estructura y tenemos un suelo que está confinando a la propia estructura en ambos sentidos y del otro lado también, ¿sí? Realmente están volviendo a toda la estructura. Entonces tendríamos más o menos una parte así que está empotrada. ¿Qué va a pasar cuando venga el sismo en esta dirección? Voy a bajar más. ¿Qué creen que pasa? Digamos, ustedes lo pueden ver agarrando un plumón o lo que tengan a la mano, apliquen una fuerza y ¿qué van a sentir en su palma de la mano? Se estaría como comprimiendo, ¿no? Esa parte del suelo. ¿Y qué tipo de... Bueno, tenemos, digamos, en la mecánica de suelos, tenemos 3 tipos de empujes, ¿no? Empujes. Tenemos el empuje activo, el pasivo y el de estado de reposo. ¿Cuál actuaría cuando el cortante basal aparece en esta dirección y cuál es el que se está poniendo en este punto? ¿Qué tipo de empuje es? El activo. No, el activo es cuando el suelo empuja. El pasivo es cuando empujan al suelo y el reposo es cuando el suelo está en su estado natural. Entonces el pasivo. Exactamente, si no es uno es el otro. Y pues realmente el que actúa aquí sería el empuje pasivo. ¿Sí? El empuje pasivo se va a poner a que la propia estructura gire. ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿qué podría aparecer? Pues realmente sería un empuje activo, ¿no? Vean que el empuje activo se va a aparecer en la parte lateral, empujando al suelo, y en el lado contrario sería un empuje pasivo. ¿Y ahora qué pasaría con el otro lado? Cuando viene un cortante basal en esa dirección,
Pues exactamente lo mismo. Habría un empuje pasivo en un lado y un empuje activo en el otro sentido. Ujú. ¿No hay dudas hasta aquí? Ahora, si tuviéramos o consideráramos que la estructura está empotrada y va a tender a girar, hay una zona donde ustedes, si tienen algo en la mano, lo empotran, le tienen una fuerza lateral y van a sentir en la parte frontal la parte del empuje, ¿sí? Pero también en la parte lateral van a sentir una cierta fricción al querer girar. No sé si lo sienten. Sí. ¿Sí? Ok. Podría ser una fuerza lateral. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, y si aplicamos la fuerza en el otro sentido, se va a aplicar lo mismo, ¿no? Vamos a sentir un empuje pasivo y a la vez una fuerza lateral en el otro sentido, en la cara perpendicular. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasaría si en lugar de aplicar una fuerza justamente sobre los ejes, le aplicamos en diagonal? ¿Siguen sintiendo esas mismas fuerzas cortantes o de fricción? Como que se pierden completamente entre todos los empujes, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos que consideran que podrían decir, ah, pues el cortante basal me está produciendo un momento de volteo aquí, pero a la vez el empuje pasivo se está poniendo aquí, el empuje activo se está poniendo aquí, y tengo una fuerza lateral de fricción que está generando. ¿Sí? Pero realmente al considerar el 50%, 100% en una dirección y 30% en el sentido perpendicular, pues realmente sería como una fuerza diagonal la que estamos sintiendo, y yo desde mi punto de vista creo que la parte lateral pierde un poco de sentido. ¿Dudas? ¿No? A lo mejor si están en un suelo muy cohesivo, sí podrían considerar esa parte lateral. ¿Dudas? Entonces, con base en esto, lo que acabamos de ver, ¿cómo podríamos calcular el momento de volteo? No voy a poner subíndices todavía, solamente el momento de volteo, ¿cómo lo podríamos calcular? Solamente en una dirección, no hay que complicarnos en el otro sentido. ¿Cómo lo podríamos calcular? Recuerden, queremos calcular el momento de volteo que se va a generar en la base. O si les cuesta mucho trabajo, imagínense que es una viga. Tenemos un cortante aquí, un empuje aquí y otra reacción aquí. A lo mejor este es el basal, el empuje pasivo y el empuje activo. Bueno, sería primero el basal por la distancia, ¿no? A la base. Ujú. El cortante basal, ¿por qué sería? La distancia a la base.
Pero esa ya la calculamos o todavía tenemos que calcularlo. Es la HM. Exactamente, la altura al centro de masa que ya calculamos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Solamente involucra el cortante basal? Más los empujes. Bueno, más el empuje activo menos el pasivo. ¿Ok? Sí sería, digamos, lógico el considerar el empuje pasivo menos el activo, pero hay una diferencia que el centroide o el punto de aplicación de cada, más bien de los dos, se me fue la onda. El punto de aplicación de los dos empujes no es el mismo, ¿sí? Entonces tendríamos que trabajarlo por separado. Sería el empuje pasivo por el brazo de aplicación del empuje pasivo. De hecho, aquí no es más, este sería menos, porque se está poniendo al movimiento de la estructura. Y aquí sería más el empuje activo por el brazo del empuje activo. ¿Es necesario que ponga los nombres o así se sobreentiende? Sí, está bien, sí. Ok. ¿Y cómo calculamos cada uno de ellos? Bueno, sabemos que el esfuerzo horizontal activo es igual al esfuerzo vertical efectivo más la sobrecarga Q entre el phi menos 2 veces el valor de la presión entre el valor de la raíz de n pi. Y el esfuerzo horizontal pasivo será igual al esfuerzo vertical efectivo más Q, y esto se multiplica por n pi más 2 veces la ecuación por la raíz de n pi. Si es n pi igual a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. ¿Ok? ¿Dudas? Les doy tiempo para que lo copien. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo copiaron? Ya. Ya. Ok. Entonces, tenemos, digamos, de manera general, 3 estratos. Sería de a en metros, de 0 a 1.8, copiarlo, a 1.8 y de 1.8 a 3.6. Punto 8, de 1.8 a 3.6 metros y el último que es de 3.6 a 3.75. ¿Ok? El peso volumétrico ya los tenemos calculados, es en tonelada por metro cúbico. Voy a copiar esto por una vez para no estar regresando.
es 1.76, 1.63 y 1.27. El valor de la ecuación es de 4.6, de 3.6 y la ángulo de fricción interna 27, 0. Y el nivel práctico que está a 1.8. Es 1.76, 1.63 y 1.27. Calculamos inicialmente mejor el esfuerzo total, sigma OZ, en toneladas sobre metro cuadrado. ¿Cuál sería el esfuerzo total en el primer estrato? Bueno, a 1.8 metros. Sería 3.17. Ok, 3.17. El siguiente. ¿Cuál es el segundo? 2.93. 2.93 más 3.17. ¿Cuánto es? 16.10. Ok, y el último. 6.29. Ok, entonces tenemos un efecto de la presión de poro, toneladas sobre metro cuadrado, a 1.8 metros es 0, apenas empieza, a 3.6 sería 1.8 y a 3.75 sería 1.95. ¿Ok? Y ahora sí calculamos el esfuerzo efectivo a la profundidad. En el primero sería 3.17 y en los demás, ¿cuánto sería? Cuatro punto tres. 4.3. Ok, ¿y el siguiente? El punto 39. 59, ¿no? 4.34. A 4.34. Ok. Esos serían los valores del esfuerzo efectivo. Tenemos los valores de la ecuación en toneladas sobre metro cuadrado. Por el momento, el del relleno no lo voy a colocar. Ahorita vemos qué hacemos con él. El siguiente sería 4.6 y el siguiente sería 3.6. El ángulo de fricción interna en toneladas sobre metro, si ni siquiera tiene unidades, es en grados.
Son 27 y 0 grados. ¿Ok? Ahora, para la parte superficial, hay dos formas que podemos considerarlo. Digamos, tenemos en el hombro de la excavación, déjenme ver si puedo borrar esto de aquí. Tenemos nuestra estructura, este punto, y vamos a tener unas colindancias que pues prácticamente lo que nosotros vemos es una estructura, ¿no? No sabemos qué tipo de cimentación es. Y aquí es donde, digamos, poco a poco va a entrar un poco lo que su criterio. ¿Qué tipo de cimentación podrá tener esta estructura o qué tipo de cimentación puede tener esta otra? ¿Sí? Digamos, si tuviera un cajón de cimentación, vamos a tener un cajón de cimentación en este punto y tendríamos que considerar el empuje a partir de abajo. Al igual de este lado, si tuviera un cajón de cimentación, pues el cajón realmente por ser una estructura de concreto, pues nos va a provocar empuje. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué tenemos del otro lado? Digamos, este sería como en sentido de la calle, y del otro lado tuviéramos la misma estructura, y a lo mejor en la parte trasera sí tendremos colindancias. De hecho, mejor voy a hacer referencia a lo que es el mapa. Si ustedes ven aquí en la calle, este es el predio, en las partes laterales tenemos colindancias, y si hacemos un corte en el sentido longitudinal, vamos a obtener una colindancia en la parte trasera y en el sentido de frente tenemos una vialidad. ¿Sí? Entonces, ahí a lo mejor ya no tenemos una sobrecarga. Sin embargo, el reglamento lo que nos dice es que consideremos una sobrecarga mínima de 1.5 toneladas por metro cuadrado. Y aquí tuviéramos la vialidad con una sobrecarga igual a 1.5 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Y creo que este ya lo habíamos asignado, que era de 4 toneladas. De 4 toneladas. Ok. Entonces, para la parte del relleno, hay dos consideraciones que podríamos hacer. Considerar completamente el material que se encontró en la cúbica como homogéneo y mantenerlo todo constante, o hacer una pequeña reducción a esta parte de los parámetros. ¿Ustedes qué deciden? ¿Mantenemos lo mismo o lo reducimos un poco más? ¿Qué dicen?
a omisión, vamos a considerar lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora para calcular los empujes, hay que separar un poco más la parte de cómo vamos a calcular esos empujes. No sé si alguno de ustedes llevó mecánica de suelos con el ingeniero Juan Luis Sumaña. Él les habla como los empujes como si fuera un árbol de Navidad. Cada vez donde hay un cambio de estrato, hay un cambio de empuje. Y se genera más o menos algo así. Entonces hay que considerar las interfaces de 0 metros con el estrato primero, de 1.8 con el primer estrato, con las propiedades del segundo estrato, después para 3.6 con las propiedades del segundo estrato, más, y lo mismo para el tercer estrato. Vamos a ver si ahorita no los confundo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, entonces ahora sí vamos a desglosarlo con los cambios de estratos. ¿Alguien iba a hablar? De 0 a 1.8 metros, después se repite 1.8 metros, a 3.6, se repite el de 3.6 y llegamos al de 3.75. Este sería el primer estrato que va de 0 hasta 1.8 metros, el segundo va de 1.8 a 3.6 y el otro es de 3.6 a 3.75. Voy a anotar ya directamente el valor del esfuerzo efectivo en toneladas sobre el metro cuadrado. A 0 metros el esfuerzo efectivo es 0. A 1.8 metros tenemos el de 3.17. A 1.8 seguimos conservando el 3.17. A 3.6 metros tenemos 4.3. A 3.6 seguimos conservando el 4.3. Y a 3.75 tenemos 4.34. Vamos, para evitar confusiones, voy a tratar una línea horizontal. Se va a referir al primer estrato. El segundo estrato. Y al tercer estrato. ¿Ok? Vamos a anotar aquí los valores de la ecuación. Bueno, primero vamos a poner la sobrecarga. Toneladas sobre metro cuadrado. Primero vamos a calcular. Mejor no. Todavía no hay que correr la sobrecarga. Mejor lo dejamos hasta el final. La ecuación en toneladas sobre metro cuadrado. La ecuación para el primer estrato sería 4.6, 4.6. El siguiente estrato son 4.6, 4.6. El tercer estrato son 3.6, 3.6. El ángulo de fricción interna en grados sería 27, 27, 27, 27 y 0 y 0. Vamos a poner el valor de NFI. El valor de NFI es igual a la tangente cuadrada de 45 más pi sobre 2.
¿Cuál sería para el primer estrato? $2.66. 2.66 y se repite, ¿no? 2.66, 2.66, 2.66. Y para el último, Uno. exactamente, a la unidad. ¿Ponemos a la raíz de NFI o lo omitimos completamente? ¿Ponemos una columna que sea la raíz de NFI o no? Sí. Entonces sería la raíz de NFI. ¿La raíz de esto cuánto nos da? Uno punto 63. 1.63, 1.63, 1.63, 1.63. Ok. Y ahora vamos a calcular primero lo que es el empuje pasivo. El pasivo en toneladas sobre metro cuadrado. Ok. El empuje pasivo, para el empuje pasivo, vean lo que tenemos. Tenemos, digamos, este es el sentido más desfavorable, donde tenemos una colindancia con 4 toneladas por metro cuadrado y del otro lado tenemos una avenida. ¿Cuál creen que tenga menos confinamiento? ¿El lado donde tenemos el edificio o donde tenemos la vialidad? La realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, para este caso vamos a considerar una sobrecarga de 1.5. Aquí. Entonces, déjenme borrar esto. Ponemos aquí el Q. De 1.5, 1.5 y se extiende igual para todos los demás estratos. 1.5, 1.5, 1.5. Y ahora sí ya calculamos el empuje horizontal pasivo en toneladas sobre metro cuadrado. Y el empuje horizontal pasivo será igual a 2 veces la cohesión por la raíz de NPi más, aquí voy a meter el esfuerzo efectivo más la sobrecarga Q por NQ, perdón, NFI. ¿Cuánto les da el primero nada más? Es de 18.99. Ok, el siguiente. Por los valores tan grandes de la ecuación es que dan valores elevados.
27.42. Ok. El siguiente. Creo que sería el mismo, ¿no, profe? Ah, sí, porque no hay cambio de sentido. 7.42, tienes razón. Y el siguiente, ese sí cambia. $30.42. Ok. Y para los últimos dos, ya consideran el valor de C y de NC, bueno, NFI y NQ, perdón, NC, NFI y C que corresponde al último estado. ¿Cuánto les da? El primero es de 13. Ok, y el último, Es 13.04. 3.04. Entonces, la próxima clase calculamos lo del empuje activo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Digamos, de manera general, ya terminamos de revisar la condición de la ubicación al centro de masa de la estructura. Consideramos la descarga de cada uno de los entrepisos de acuerdo al centro de referencia, que es el nivel de desplante, considerando también la ubicación de la altura del centro de masa del cajón de cimentación, y obtuvimos la altura del centro de masa del edificio, que vimos que es 8.83, con respecto a que si lo hubiéramos considerado a 2/3 de la altura total, nos daba de 13.5, si no mal recuerdo. Entonces, es una gran diferencia que al momento de calcular el momento de volteo va a resultar mucho más bajo. Entonces, esas acciones se van a atenuar mucho más. Además que empezamos a ver el efecto de empotramiento, que va a disminuir mucho la parte de ese empuje pasivo que va a existir en la propia cimentación ante las acciones de sismo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, entonces nos vemos el... se me olvidó. El viernes. Ah, otra cosa, antes de que se vayan. Los que ya tienen equipos, mándenme creo que por Classroom o por WhatsApp, donde ustedes se acomoden. Mándenme sus equipos. Van a ser de 4 personas. ¿Ok? A los que no tengan equipo, yo se los asigno. Pero para que el viernes lo discutamos. Sí, está bien. Ok. Entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.